¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos, nuestro programa semanal por Conclusión TV. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos y atraviesa nuestra historia. De eso vamos a hablar, de la historia económica argentina. Pero no lo vamos a hacer desde el plano técnico, con un economista, sino ese hilo conductor, esos atravesamientos, rupturas que ocurrieron en la historia de la economía argentina. Y lo vamos a hacer con el profesor Eduardo Gorosito, magíster en Ciencias Ambientales, Economía Ecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Historia de nuestra universidad, me refiero a la UNR, ex profesor asociado de la División de Economía, Universidad Nacional de Luján, también ha sido profesor adjunto del área económica del CBC, Universidad de Buenos Aires, también ha sido profesor de Economía de la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad del Salvador. Vamos a hablar de economía, pero lo vamos a hacer en términos de nuestra historia, desde allá, desde 1810 a la actualidad. Profesor Eduardo Gorosito, ¿cómo le va? Y bienvenido, gracias por venir al estudio. Gracias a ustedes por invitarme, muy agradecido. Bueno, yo hice una presentación que a mí me interesa verla. Después vamos a hablar de unas jornadas que va a realizar muy pronto basado en este tema. Estaba viendo un poco ese programa y comienza un itinerario allá por 1492-1810. Es muy largo tirarnos hacia atrás, pero si tomamos de 1810, desde 1492 a 1810, dice los pueblos originarios y el largo periodo colonial. ¿Allá empiezan nuestros males de la economía argentina o algo, o es muy duro pensarlo en esos términos? Bueno, siempre hay una conexión necesaria entre el presente y el pasado. De todos modos, esta actividad y el interés mío justamente es desarrollar la historia económica de nuestro país, pero empezando desde mucho más allá, de la llegada de los españoles, de la invasión europea. Empezando justamente el primer encuentro con los pueblos originarios, que son los grandes ausentes de la historia, los borrados, los desaparecidos de la historia oficial, que generalmente comienza con la invasión europea o, en el caso de nuestra historia, con la llegada de Solís al Río de la Plata. Como si lo anterior no existiera, cuando en realidad, hasta el presente, el tema de los pueblos originarios, nunca correctamente resuelto, sigue estando presente permanentemente. Ellos tenían una economía, sí, antes que supuestamente vinieran a descubrir las Américas, ¿no? Eso es. Justamente antes de la invasión europea, lo que se da es una multiplicidad de culturas en diversos grados de estadios, desde pueblos cazadores-recolectores, con una economía muy simple que obligaba al nomadismo, al traslado del territorio permanentemente, a pueblos que desarrollaron estados con una agricultura, con una arquitectura, con unos conocimientos científicos muy profundos, que causaron admiración en el propio invasor. Lamentablemente, cuando se interpreta la historia nuestra, se hace a veces con parámetros europeos. Entonces se habla, por ejemplo, de prehistoria para Europa, que es anterior a la escritura. Sin embargo, para América ese es un parámetro que no se puede tomar. Salvo los mayas, el conjunto de los pueblos originarios, inclusive los más avanzados culturalmente, económica, socialmente, no tuvieron escritura, pero por el desarrollo que tenían en el conocimiento de la realidad, no se los puede considerar prehistóricos. Entonces, cuando se adopta esquemas, criterios eurocéntricos para analizar nuestra realidad, ya empezamos mal. Empezamos mal. Es decir, tenemos una larguísima historia, por eso
Yo creo que nuestra historia comienza con la llegada de los primeros seres humanos a nuestro continente, que posiblemente en nuestra actual Argentina hayan ingresado de 15.000 a 13.000 años atrás, hasta el presente, por la vigencia, además porque los argentinos, aunque muchos no lo quieran reconocer, tenemos un porcentaje altísimo de ADN de mezcla, claro, inclusive con componente de pueblos aborígenes. Simplemente para tomar ese dato, René, el de Calle 13, hizo un documental donde salió a buscar su origen y muestra los porcentajes de la división del ADN de los pueblos originarios, y no solo de esta parte del continente, sino de otros continentes por las grandes migraciones. Es muy interesante para entender esto que usted señala, creo que está en una de las plataformas. Si uno se pone a pensar en los commodities, como se llaman ahora, las materias primas y más que nosotros exportamos, los pueblos originarios, mucho antes de la colonia, empezaron a hacer una producción especial de aquello que era vegetal o que estaba silvestre para poder tener acopio y consumo, ¿no? Exactamente. Aquellos pueblos que tuvieron un desarrollo realmente extraordinario de la agricultura, me refiero al caso, por ejemplo, que tenemos más acá a mano, los pueblos vinculados al Imperio Inca, desarrollaron técnicas y modelos de acopio, ellos le llamaban tambos, extraordinarios para aquellos periodos intercosechas o para los periodos malos. Claro. Como puede ser una sequía, un exceso de agua, de humedad, etc. Es decir, tenían un estado muy organizado, por supuesto que era un estado despótico, pero muy organizado, que garantizaba la alimentación de la población. Entonces, tenían esa capacidad de previsión que no tiene hoy en día el tipo de economía que tenemos, ¿no? No, porque hoy no se le asegura la provisión de alimentos a una gran parte de la población, no solo en Argentina, en América Latina y en el mundo, ¿no? En la Argentina ese dato es más insultante todavía, porque somos un país productor de alimentos. Entre los principales del mundo. Exactamente. Y exportamos cantidades enormes, ¿no? Sí. Entonces que acá haya problemas de hambre, de limitaciones a la hora de comer, de millones de argentinos, es un insulto a la inteligencia. Después, en ese programa, que vamos a develar dónde va a ser en el final, vamos a mantener la expectativa, usted en esa segunda unidad que va a desarrollar tiene Revolución y Guerra, 1810-1860. Ya nos habíamos dado una constitución sobre el final. La semana pasada charlamos con el doctor Carlos Vila sobre la Constitución del 49, pero hicimos un pequeño paneo sobre esa primera Constitución y las intervenciones que ella sufrió a lo largo de la historia argentina. ¿Cómo es la historia de la economía entre 1810 y 1860? Es un momento de transición extremadamente largo, doloroso, con serias consecuencias económicas, como todo periodo de conflicto, que es lo que generalmente englobamos como guerras civiles. El gran mérito de nuestros patriotas de Mayo es el de haber encontrado un punto común de unidad entre distintas concepciones, y ese punto en común que se desarrolló era el tema de la necesidad de romper los vínculos con la metrópoli española. Eso fue lo que unificó. Ahora, logrado ese paso, surge inmediatamente qué proyecto de país encarar. Eso no hay unanimidad y termina desarrollándose un periodo extenso de casi 60, 50 años de guerras civiles en donde los distintos proyectos de país se enfrentan violentamente, hasta que uno de ellos gana. Es bueno también aclarar que el periodo colonial es más extenso que nuestro actual periodo de vida políticamente independiente, ¿no? Desde 1810, y nos marcó profundamente.
También es bueno destacar que esa invasión europea fue causante del exterminio de la población originaria en un porcentaje que es abrumador, ¿no? Por ejemplo, se calcula que en los primeros 100 años de conquista, la población originaria bajó al 10%. El 90% fue exterminado. Es muy poco lo que quedó. Es muy poco. Por eso los europeos se vieron en la necesidad, cuando terminó el saqueo y era necesario organizar la producción para seguir extrayendo riquezas del continente y llevarlas a Europa, se vieron en la necesidad de importar fuerza de trabajo en condición de esclavitud y en forma terrible desde África. Y empieza otra mixtura de etnias, de culturas, etcétera, que nos brindan el panorama de nuestra actual América Latina, ¿no? Ese acontecimiento se va a repetir después, ¿no? Al comienzo del siglo XIX, del siglo XX. El hecho de abrir las corrientes migratorias. Sí, sí, sí. Por una necesidad local, debido a que nuestra región fue siempre una zona poco poblada, y fundamentalmente porque era necesario para pasar a cumplir el papel primario exportador o agroexportador que los sectores triunfantes de las guerras civiles impusieron a la Argentina como modelo. Hacía falta mano de obra. En una época que no había la tecnología que hay ahora, entonces se trazan una política de Estado de traer inmigrantes masivamente, que fundamentalmente llegaron a la Pampa Húmeda, fundamentalmente, también en otras regiones, pero acá fue el centro de esa llegada masiva de migrantes, ¿no? Profesor, en la tercera unidad, el modelo primario exportador 1860-1930. Pero antes de ir a eso, pensaba en Belgrano, uno lo rescata siempre a Belgrano. Yo soy bastante belgraniano porque los principios de Belgrano eran, ¿no?, pensar en nuestra producción con valor agregado, el trabajo, respetar las cuestiones internas, el trabajo, los desarrollos. Después hay algunas cuestiones, como él pensaba, una monarquía parlamentaria, creo que era él uno de ellos, corríjame si no es así. Creo que San Martín también coincidía. Algo que hoy está visto como una cosa extraña, pero pensando en los pueblos originarios de ese tiempo y en el contexto histórico de ese tiempo, era algo posible y viable, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, pensar en Belgrano es pensar en una de las personalidades base de nuestros orígenes, ¿no?, como nación. Generalmente recordamos de nuestros próceres las cosas más insignificantes que hicieron. Esto no es casual, obedece a una intencionalidad en el relato histórico. Yo creo que el aporte central de Belgrano, además de ser como diríamos ahora, un todoterreno, porque lo que la Revolución de Mayo necesitaba lo mandaba él, lo hacía, cumplía. Inclusive ser general de un ejército sin ser el militar de profesión, ¿no? Pero creo que el papel central le cabe como economista. Por eso creo que hay que rescatarlo a Belgrano como el primer economista, para ponerle un título, que tuvimos. Y es importante su forma de ver. En primer lugar, nutrirse de los más avanzados pensadores de la época. La escuela clásica, Adam Smith, David Ricardo, y fundamentalmente de los fisiócratas, franceses, que preveían fundamentalmente al desarrollo agrícola como base de la riqueza. Bueno, eso lo introdujo Belgrano a nuestro Río de la Plata, y no solamente lo introdujo como material de estudio, en fin, teórico, sino que lo aplicó. En la medida de sus posibilidades lo aplicó. Lamentablemente murió ya en 1820. Muy joven. Muy joven. Y bueno, no pudo concretar, por diversos impedimentos también políticos, todo su proyecto.
Pero creo que de Belgrano hay que rescatar fundamentalmente el hecho de su gran papel como introductor en ese tiempo de las ideas más avanzadas de la teoría económica. ¿Hay una influencia de la Revolución Francesa ahí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? En todo el hecho de Mayo, en todo ese proceso, en toda América Latina, se da una influencia de esta gran revolución francesa, y inclusive yo creo que logramos desarrollar el proceso de lucha por la independencia aprovechando una coyuntura histórica mundial, que era que la hegemonía europea estaba dividida en dos en ese momento, entre Inglaterra, dueña de los mares, y Napoleón, Francia, dueña del continente europeo. Y siempre cuando hay esas situaciones bipolares en el mundo del poder, a nivel mundial, aparecen las oportunidades históricas para los pueblos de la periferia capitalista, entre ellos nosotros. Bueno, el título de la unidad 3 es el modelo primario exportador, 1860-1930. Algo de eso ocurrió porque las ideas de Belgrano luego no se van a llevar adelante y va a haber un modelo exportador, aquello del granero del mundo, todo, ¿no? Que era para pocos, ¿no? Porque la revolución tuvo, cuando hablo con el profesor Vicente Serra, que es columnista de los programas de radio, él menciona, ¿no? La historia mitrista nos lleva por un lado y es distinto lo que la Argentina pretendía con la revolución, que era una revolución de 200, 500 representantes que también tenían que ver con el comercio, el agro y demás. Esa revolución popular tiene límites. Sí. Pero bueno, es la forma en que se dio en el Río de la Plata. ¿Es más intelectual la revolución? Tiene componentes intelectuales muy valiosos, ¿no? Que no se pueden desconocer en ningún momento. Yo creo que se desatan fuerzas y no todas las fuerzas que participan tienen el suficiente poder material, económico, como para imponerse en esa pelea de qué país construir, qué proyecto de país. Los que triunfan en las guerras civiles son los que imponen su modelo, en una cosa que, bueno, en una etapa que se denomina la organización nacional en la historia que se enseña oficialmente, que en realidad es la organización de ese modelo agroexportador, organizando el Estado en función de ese modelo, para los beneficiarios de las guerras civiles. Que en este caso acá fueron fundamentalmente los terratenientes bonaerenses, asociados con comerciantes porteños, después se incorporan terratenientes de otras provincias, y fundamentalmente asociados estrechamente con la Gran Bretaña, en una división internacional del comercio que hace de Inglaterra la compradora de materias primas y la exportadora de materiales manufacturados industriales, ¿no? Inglaterra como taller del mundo. Esa financiación que consigue Roca para poder llevar adelante la conocida expedición al supuesto desierto, que no lo era tal. Exactamente. Eso había comenzado antes ya. Con Rosas ya hay expediciones. La actividad ganadera necesitaba expandirse. No era desierto porque estaba habitado. Como la actividad ganadera necesita de poca mano de obra, y más en aquella época, unos pocos peones podían atender muchas hectáreas con ganado. Además, en una zona naturalmente dotada para esa actividad, como la pampa húmeda, no hacía falta mano de obra. El objetivo era el exterminio de la población originaria que poblaba ahí desde milenios. Distinto fue el destino en algunos otros lugares donde se quiso aprovechar y se aprovechó la mano de obra de los pueblos originarios para actividades como el quebracho, para el algodón y otros. La forestal, la zona del Chaco en esa época. Entonces ahí quedaron muchos más pueblos originarios, inclusive hasta el presente, que en la pampa húmeda donde
Ahí podemos hablar de los guaraníes, tobas, matacos, los pueblos que sí se dedicaron, fueron sometidos después, no hubo un reconocimiento en algún periodo que podemos llegar más adelante. Marcó Rosas también empezó con eso, pero tenía más acuerdos con Cafulcurá, creo que era uno de los caciques, había un poco de respeto territorial y la diferencia con Rocas que va por todo. Con Rosas lo que se da es una combinación, una táctica militar, que la hubo, y una táctica política de convenios, de tratos, de arreglos, que siempre fueron en detrimento de la población originaria, ¿no? En realidad lo que se llama campaña del desierto fue una campaña de expansión de los límites que ocuparían los terratenientes, es decir, la expansión del latifundio. Si es desierto, no se necesita campaña. No. Además, no era desierto porque había población. Es decir, el nombre mismo es incorrecto. Es incorrecto, ¿no? Porque si hubo hubo batallas y resistencia es porque desierto no estaba. Exactamente. Vos mencionabas recién, las campañas posteriores, ¿no? Es bueno señalar que las últimas campañas militares contra los pueblos originarios se hicieron hasta 1937, con masacres, y especialmente en toda la región chaqueña, es decir, Chaco, Formosa y norte de la provincia de Santa Fe y parte de Santiago del Estero, etc. Ahí está de la Palpí. Exactamente, en 1924 en la Palpí una masacre por la disputa entre distintos sectores burgueses que se disputaban la mano de obra esclava, barata y baratísima, y esa disputa por la mano de obra lleva a un enfrentamiento que, surge un movimiento milenarista, como se denomina esos movimientos místicos dentro de la población originaria, y aprovechen ahí para un aplastamiento aleccionador y para forzar la formación de la mano de obra necesaria para las actividades económicas, ¿no? Eso es lo que marca el destino de los pueblos originarios, es decir, si era necesario o no era necesario, o en qué medida eran necesarios para el proyecto de aprovechamiento de las riquezas naturales, ¿no? Se puede hacer una analogía, a veces las comparaciones no son adecuadas, pero para poder pensarlo en términos históricos, con lo que hace Estados Unidos con los pueblos africanos o originarios también, y lo que hace en Argentina, ¿no? Esas corrientes europeas que quieren colonizar. Tal vez era importante hacer el intercambio de los conocimientos agrícolas de uno y el otro, los desarrollos industriales, pero se hace a costo de sangre, ¿no? Se hace a costo de que era uno o el otro, no era la integración. Exactamente. Se puede hacer un paralelo en ese aspecto, con un resultado distinto porque se parte de bases distintas. El problema que nosotros no terminamos de resolver en la Argentina, Estados Unidos lo resuelve con esa tremenda guerra civil. Claro, el norte y el sur. Norte y sur. Donde triunfa el norte con un proyecto capitalista industrialista. El sur tenía una economía similar a los que triunfan acá en las guerras civiles. Es decir, vínculo directo con la Gran Bretaña, provisión de materias primas a la Gran Bretaña, a la industria inglesa, y compra de todo lo demás necesario a la Inglaterra industrial. Entonces podemos decir que en nuestro país triunfa el proyecto que en Estados Unidos era el sur. Claro. Eso facilita en Estados Unidos un desarrollo capitalista mucho más avanzado, más directo, más rápido, que en el nuestro, en donde seguimos en un permanente péndulo, porque todavía hay gente que piensa que el modelo agroexportador sigue siendo una opción para nuestro pueblo. Y eso ya perdió su total viabilidad histórica a partir de la crisis del 29, ¿no? Después en la unidad 4 va a hablar de la industrialización trunca, 1930-1976 también. Ese es un proyecto interesantísimo porque es el intento de un desarrollo industrial que fue frustrado. A pesar de que arranca con un golpe militar. Sí. Lo que pasa es que esa etapa tiene
mejor dicho, ese periodo tiene distintas etapas. Una primera etapa que es una industrialización bajo un modelo liberal, el de la época de la década infame, como la década infame, gobiernos conservadores, fraudulentos, liberales, en donde la industrialización se dio en forma espontánea, simplemente obedeciendo al impacto desde afuera de la crisis del 29. No se podía comprar, no se podía vender lo que tradicionalmente nos había asignado la Gran Bretaña, y hubo que empezar a hacer acá cosas muy simples, pero empezar a hacerlas acá porque no había. Ese periodo de industrialización tiene su momento culminante a partir del año 43, con un golpe de Estado, al principio muy confuso, pero en donde va surgiendo un proyecto que es el que encabeza el general Perón. El GO, el grupo. El GO, exactamente. Bueno, acá eso dura hasta el 55, que es interrumpido por un golpe militar que instaura una dictadura de Aramburu Rojas. Y bueno, lo que se da es, como novedoso, en ese periodo del 43 al 55, es por primera vez desde el Estado, como política de Estado, se sostiene el proyecto de industrialización, cosa extraordinaria para la época y para la historia argentina, pero además con un plus, que es la inclusión social como base de ese proceso de industrialización. Es decir, la industria, pero también garantizar el consumo con trabajadores y pueblo en general que tenga un poder adquisitivo lo suficientemente bueno como para dar base a ese desarrollo industrial. Eso se ha interrumpido, como dije antes, y viene un periodo muy terrible, del 55 al 76, que yo lo llamo empate, que termina con el desempate del golpe de Estado del 76, que se propone destruir todos los vestigios de la creación del modelo elaborado por el peronismo y empezar de nuevo. Bueno, esto es muy problemático porque fue tremendamente cruel, doloroso, y las consecuencias las seguimos arrastrando, ¿no? Sí, ayer recordábamos el día de la noche de las corbatas, que tiene que ver justamente con el ataque a esa formación de abogados laboralistas que Argentina no tenía, ¿no? Eso es para otro momento porque nos extenderíamos mucho. Bueno, después pasamos a la quinta, a la hegemonía neoliberal entre el 76 y el 2001, ¿no? Ese periodo hace la destrucción del Estado, de aquel estado de bienestar comparado, podríamos decir, con el estado de bienestar europeo. ¿Tenía algunas características parecidas? Algunos elementos muy similares, inclusive algunos muy avanzados. Sí, incluso más avanzados todavía. El caso de la Constitución del 49 es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. Ahora, ese es un periodo terrible que, si hiciéramos una división estrictamente política de la historia, diríamos hasta el 83, del 83 distinto, por la democracia. Yo creo que como prefiero hacer una periodización basada en los modelos económicos, bueno, acá lo que se da es la permanencia de un modelo neoliberal que perduró después de lograda la democracia política en nuestro país en el año 83. Es decir, gobiernos democráticos, pero condicionados económicamente, que aplicaron, inclusive hasta llegaron a profundizar el modelo neoliberal que la dictadura no tuvo tiempo de completar. Claro, en las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. La deuda externa como el principal instrumento de dominación y de condicionamiento de la economía argentina. Claro, la pérdida de soberanía. Eso es. Sí, pero ahí con esa pérdida de soberanía económica perdimos la energética, la de... Conjunto. La en conjunto, se fueron perdiendo todos, ¿no? Todo. Y la posibilidad de aquella Argentina hasta el 74, con pleno empleo, con niveles de inflación que hoy, mirados hoy,
son increíbles que Argentina tenía, como puede tener América Latina, ¿no? Sí, sí. Con otras formas de economía y con otros derechos de los trabajadores y de sus habitantes, ¿no? Es para hablar otro día qué constitución se quiere dar Chile, donde piensa poner a cada lista de candidatos en mujeres primero para después armar el lugar de los hombres, ¿no? Con unos reconocimientos, será nota de otro programa. Sí. Bueno, en la unidad 6 hacía un modelo nacional entre 2001 y 2015. ¿Ahí? Bueno, ahí... Por la crisis de 2001 la recordamos, todos los que tenemos varios mundiales encima la recordamos. Exactamente. Sí. Es buena esa mención de varios mundiales. Se la robé a Coco López. Bueno, en ese momento se recuperan una serie de banderas que habían sido destruidas y que corrían el riesgo de ser olvidadas desde el año 55 por el simple transcurrir del tiempo y de las generaciones. Y nuevamente, con esa persistencia argentina, nos damos esa oportunidad de volver a levantar un proyecto en donde lo central es, desde lo económico, el Estado como actor central de la economía, y eso acarrea el logro de una autonomía también política y de toma de decisiones acá, y no en la sede del Fondo Monetario, que da lugar a ese periodo que mencionaste, ¿no? Hasta el 2015. Bueno, pero esos logros en términos económicos, de desarrollos culturales, de derechos, de nuevos derechos y demás, no se trasladó a la subjetividad, ¿no? A esa cuestión de poder construir y adherir a esa idea de que podíamos lograr más independencia, soberanía, derechos, ¿no? Porque va a venir un periodo duro que es a partir del 2015, que todavía tenemos los coletazos en la actualidad. Exactamente. Bueno, porque el mundo capitalista globalmente está pasando una etapa nueva, una metamorfosis, que es el capitalismo monopolista transnacional que aparece a nivel mundial a mediados de la década del 70. Uno de los elementos claves y básicos de eso es la monopolización de los medios de comunicación masivos que obran como una verdadera droga para el conjunto de la población y de manejo ideológico del pensamiento de la población. Sí, claro, construyen subjetividad, lo que Nora Merlin, una psicoanalista y psicóloga, escribe en un libro, Colonización de la subjetividad, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, y ocurrió que también desde el ángulo estrictamente económico hubo avances importantísimos, pero los sectores del privilegio nunca perdieron su poder económico, porque no se los tocó. No hubo ninguna modificación realmente estructural de la economía argentina. Inclusive los sectores del privilegio ganaron más que nunca. Y con el manejo de los medios de comunicación, del aparato judicial, han logrado transformar una realidad en donde el grueso de la población se entera mal y de parte de la realidad, y nos lleva a situaciones muy dramáticas, de una tremenda violencia que se desata a través de estos poderes, y tremenda violencia y creación de prejuicio, en lugar de transmisión de ideas, sino, o de noticias simplemente, sí de ideas ya empaquetadas, con una intencionalidad bien premeditada, ¿no? O sea, hay una repetición de determinados postulados más que de enunciado, y eso se repite continuamente, haciendo una obturación del pensamiento crítico. Exactamente. Bueno, en la última dice la devastación programada y la ardua recuperación 2019-2023, que está ahí en una crisis de este momento. Bueno, ese último periodo yo me apropio de una expresión del maestro Jorge Rachid, que es la devastación programada, porque esos 4 años
del macrismo fueron esencialmente eso. Devastar al país, una devastación programada, con el objetivo de, fundamentalmente, de dinamitar lo hecho y crear condiciones casi imposibles de revertir para todo proyecto posterior. Y eso fue lo que se hereda a partir de diciembre del 19, de enero del 2020. Con el agravante de que hay cambio de gobierno, pero viene una pandemia inesperada para todo el mundo. Padecemos 2 pandemias, entonces, la herencia del modelo neoliberal y por el otro lado el COVID, que nos dejó en una situación muy difícil. Y ahí estamos. Y se suma la guerra Rusia-Ucrania. Eso se suma con los efectos económicos, sí, y con la perspectiva terrible de que esto puede ser un holocausto. Puede terminar en un holocausto en donde, por más que estemos nosotros lejos, sí, aparentemente, sí. Nos involucra en forma directa. Y bueno, es una situación muy difícil. Se sale con decisión política también, ¿no? Porque hemos estado en problemas, algunos son más duros en esto o piensan que este es el final de todo. Hemos estado en crisis durísima, la del 2001 es una, la de hoy no es la misma, está basada en otro porque el periodo ese 2001-2015 recuperó a la Argentina, sí, y estamos en un periodo de recuperación macroeconómica con un déficit en la redistribución. Y esto es así, hay un 40% de la sociedad que estaba bajo la línea de pobreza, y esto es un déficit muy grande en un gobierno peronista. Después vendrán, sí, aquellos que van a calcular si es más peronista, menos peronista, que es momento para otro debate. Dijimos que íbamos a anunciar dónde va a dar las charlas y va a comenzar el próximo 19. Sí, creo que es un día martes, sí, el próximo 19, en un centro cultural, La Toma. Sí, ahí en calle Tucumán, entre Corrientes y Entre Ríos. Exactamente. Van a ser 8 encuentros sucesivos los días martes, a las 21 ya se termina. O sea, de 19 a 21. 19 a 21. Cumplan con el horario de llegada, por favor. Sí, sí, eso es importante para poder cumplir el horario de salida. Sí, claro. Y dejar espacio para algunas preguntas que siempre, claro, surgen, aclaraciones, etcétera. Esta es una invitación que me hicieron los integrantes de Acción Popular. Y bueno, ellos compartimos una serie de criterios, de visiones. Además tenemos una amistad de años con algunos de sus integrantes y bueno, me brindo gustoso a esta actividad. Bueno, lo que hemos ido puntualizando, los tópicos que dimos van a ser desarrollados con amplitud en esos 8 encuentros, en esas 8 clases. Sí. Y debo reconocer que quien ha logrado el vínculo entre nosotros para esta nota ha sido Ernesto Viale, hijo del gringo Viale. Exactamente. Exacto, un histórico hombre de la personalidad de la política santafesina y del país, por supuesto. Sí, sí, así es. Profesor, muchas gracias. No, gracias. Tengo ganas de seguir preguntando un montón de cosas, pero el productor me hace señas de que el programa se terminó. Podemos seguir tomando un cafecito y por supuesto, y vamos a seguirlo en la radio también, que esto es importante, la radio también tiene esa ventaja. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, le agradezco al profesor también. Ha sido un lindo encuentro, todo lo que tenga que ver con la historia, con ese contexto histórico que le tenemos que dar al país para poder entender. No podemos volver, como decía el doctor los otros días, Carlos Vilas, a la Constitución del 49, porque sería inaplicable ahora, pero tenemos que conocer de ese periodo como de los que acaba de relatar el profesor Gorosito. Nos encontramos la semana que viene, gracias a Hernán Cabrera, nuestro cámara y editor de la jornada de hoy. Hasta la semana que viene.